¿Cómo mantenerte firme a pesar de vivir momentos adversos? Esto es un mensaje del profundo corazón del salmista, mantenerse íntegro a pesar de la adversidad. Esta es la serie etapa a etapa, lectura devocional de la Biblia en el año 2024. Esta es la meditación correspondiente al martes 28 de mayo. Yo soy el pastor Rafael Pola, me da mucho gusto que podamos compartir hoy un día más de nuestra lectura devocional de las Escrituras. Hace algunos años pregunté a una persona conocida si sabía, me podía dar datos de un matrimonio que asistía a su iglesia y el joven, el varón, tenía cierto liderazgo en esa comunidad. Me dijo, no, pastor, hace tiempo que no los vemos y seguramente vio mi rostro de interrogación. Me dice, el joven perdió el trabajo, pasó mucho tiempo pidiendo a Dios por el trabajo, pero no encontró respuesta a su petición y lo desanimó mucho. Y se fue, y cuando lo llamábamos para saber cómo estaba, digo, no, yo ya no quiero saber nada de eso, yo pido y pido y Dios nunca me da nada. ¿Cuántas personas conoces en una condición parecida? El salmista dice, Señor, aunque todo vaya mal, yo estoy comprometido contigo y con observar tu palabra. ¿Cómo evitar caer en el desánimo? Eso es parte de lo que hoy aprendemos en nuestras lecturas diarias, especialmente en el libro de los Salmos, pero allá llegaremos en unos minutos más. Vamos a empezar, como es costumbre, con la meditación en el texto del Antiguo Testamento. En este caso, seguimos leyendo el libro de Segunda de Samuel. Pues son de esas lecturas que no son para nada edificantes. Y uno se pregunta, pues no debiera ser la lectura bíblica cada día una lectura edificante. Pues es el mismo error que comete este joven que piensa que ser cristiano es que todo venga de acuerdo a su santa voluntad y lo que él pide se le conceda. No, la Biblia es una descripción objetiva, realista, humana, a veces muy desencarnada de la realidad de los seres humanos. Y en esta ocasión hemos leído o vamos a leer una tragedia horrible en la casa de David, en la familia de David. Es verdad, ningún siervo de Dios se libra de que haya en su propia casa situaciones adversas, oscuras, pecaminosas o complicadas. Por eso es que déjenme, antes de que me ocupe un poco de este texto, compartirles una importante enseñanza que la iglesia hoy debe tener presente, y es construir la iglesia, el templo, como un espacio seguro. Los cristianos tenemos mucha confianza unos por otros y no tenemos medidas de protección, pero dada la gran necesidad humana de cuidado, de protección,
dada la gran fragilidad y tanta enfermedad emocional que hay hoy, debemos estar muy alertas para que cada iglesia, cada congregación local, respecto a su convivencia y respecto a sus áreas físicas, sus instalaciones, puedan ser construidas, cuidadas y administradas como espacios seguros, especialmente pensando en las mujeres y en los niños, que pueden ser víctimas de abusos, de violaciones o por lo menos de algún tipo de trato inadecuado. ¿Qué hacer? ¿Cómo debe reaccionar la iglesia? ¿Cómo debe reaccionar el liderazgo frente a situaciones que marcan señaladamente aspectos delicados de abuso en el trato, tanto en la parte verbal como en la parte física o emocional? Es algo importante. Hay protocolos que deben de seguirse y es importante que todos sepamos que esos protocolos existen y debemos de observarlos para que cada congregación sea un espacio seguro para todas las personas. Bueno, la tragedia que llega a la casa de David es la de la violación de su hija Tamar por su medio hermano Amnón. La historia la hemos leído. Amnón finge enfermedad para que su hermana Tamar vaya a atenderlo, le haga su comida. Esto lo autoriza el rey y cuando Tamar está en la habitación con Amnón, él abusa de ella y después, de forma absolutamente que va al otro extremo, con la misma pasión que la deseó y que la amó, es con la misma pasión con que la odia y la desprecia. Así que Tamar no solamente fue lastimada en esa violación horrible, sino también fue tratada de una manera indigna a ser despedida de la casa de Amnón y ya ella mostró su dolor con ese ritual propio de los judíos de rasgarse la ropa y ponerse ceniza en su cabeza. Pues eso causó el dolor de David cuando se enteró, pero no actuó como padre, no hizo nada y eso es interesante, que la Biblia solamente señala que tuvo dolor por lo que había hecho su hijo, se enojó mucho, pero otro que se enoja mucho es Absalón, pero ese sí hace, y lo que hace pues es algo inadecuado, que es tomar venganza con su propia mano. Así que espera el momento adecuado, lo organiza todo para que en su momento él pueda quitarle la vida a Amnón y matarlo. Así que la tragedia en la vida de David fue el abuso de Tamar, la muerte de Amnón y la huida por asesinato de Absalón. Sin embargo, la cultura patriarcal pone en un segundo término el abuso de Tamar, en un primer término la muerte de Amnón, algo totalmente inexplicable para nosotros, pero para esa cultura es, si no entendible, por lo menos explica lo que pasa. Gracias a Dios las cosas cambian mucho, la misma palabra de Dios nos va ampliando nuestra comprensión de la revelación y el valor que tiene la dignidad de las personas. La misma ley judía, como dice Tamar, era un pecado que no podía justificarse de ninguna manera, lo que iba a hacer Amnón. Pero como un hijo de rey que piensa que todo lo puede y que no se detiene ante nada, pues este hombre cometió ese terrible crimen que pagó con su propia vida. Todas estas cosas se escribieron, dice Pablo, para nuestra instrucción. Y todos sabemos cuántas situaciones adversas viven las comunidades de fe respecto a este ámbito de la vida humana. No sabemos bien a bien prevenir, no sabemos bien a bien tratar, no sabemos bien a bien tratar después de que ha acontecido algo como esto, y siempre debe prevalecer en nosotros un corazón de redención, de restauración de vidas. Difícil pensar así del agresor, no quisiera que se fuera a la cárcel de por vida y hay un poco más de solidaridad con la víctima, aunque también hemos oído expresiones tan lamentables de quienes culpan a la víctima por lo que pasó. Tenía una falda muy corta, era de muy fácil acceso, se pasaba practicando con los hombres, no se cuidó a sí misma, porque andaba en esa fiesta, porque andaba en esa calle, y comenzamos a victimizar doblemente a la víctima.
Y a veces hay quienes incluso pretenden justificar a los agresores, al fin que es hombre, si ya lo sabías, etcétera, etcétera. Pecado, pecado de un lado y del otro. Siempre la palabra está a favor de las víctimas, de las personas heridas, lastimadas, siempre para restaurarlas y para acompañarlas. Y para el agresor, para el pecador, también es un mensaje de arrepentimiento. Pero si esto no se trata con claridad y se pone sobre la mesa abiertamente en el ámbito adecuado y en las personas adecuadas, esto se repite y se repite porque si se oculta, se repite y se repite y se repite. Se hace una confabulación, una complicidad y esto daña terriblemente a la obra. Hay muchos ejemplos recientes. La Convención Bautista del Sur tuvo que enfrentar un cisma más y una problemática más porque hubo muchas acusaciones contra ejecutivos convencionales de abusos, pero en lugar de actuar correctamente y con energía, trataron de eludir el asunto, encubrir a los que habían hecho el daño y lastimar a las víctimas, usándolas de revoltosas o de inconversas o de increyentes, como si el hecho de que no creyeran, pensemos que así fuera, justificaría el abuso sobre ellas. Todo esto se escribió para nuestra advertencia, dice el apóstol Pablo. Claro que hoy dirías, pastor, pues hoy no fue una lectura que nutra mi corazón, pero sí es una lectura que pone una advertencia en nuestra vida. Sin embargo, no hemos leído todo. También Juan, aquí sí hay un texto que nutre nuestra fe, porque Jesús está dispuesto, está listo para regresar a la gloria del Padre, incluso se lo pide, Señor, y es momento de que yo regrese a la gloria que tenía contigo desde antes que me enviaras a la tierra. Así que Él regresa en gloria, y la gloria de Jesús no debemos entenderla como una expresión disculpen, de una situación como de adoración excelsa y de engrandecimiento, lo cual será sin duda, pero Jesús está hablando de su sufrimiento. La gloria de Jesús es su muerte, su cruz, su sacrificio. Y en esta hora, Él eleva lo que se conoce como la oración sacerdotal, porque intercede por sus discípulos, porque el Señor los guarde, los preserve y ellos mantengan la unidad. Y también ora por los que van a creer, para que sean protegidos, para que el Señor los preserve y ellos guarden su unidad y den testimonio de su fe a cualquiera que esté dispuesto a escuchar el mensaje. Jesús ora por ti, ora por mí, para que nuestra fe no decaiga, para que seamos protegidos y cuidados, para que mantengamos la unidad, atendamos y creamos en la oración de Jesús. Es sin duda una gran bendición saber que el Maestro oró por nosotros. En el Salmo, es lo que decía yo al inicio de la meditación de hoy, este Salmo de la palabra, el salmista en este párrafo da cuenta de un tiempo de adversidad, de súplica, le ha pedido al Señor que lo rescate, no ha venido el rescate que él esperaba, pero dice algo importante para nosotros. No solamente somos fieles al Señor cuando va todo bien, al contrario, la fidelidad al Señor se prueba cuando están las cosas no muy bien. Pero Él dice, yo me comprometo contigo y me comprometo con tu palabra. Y esto significa que Dios no es para mí. Dios no se me debe. Él no está obligado a estar escuchando todo lo que el niño berrinchudo le pide. Y aunque a veces esta petición pueda ser muy comprensible y justificable, sino que nosotros vivimos para Dios. Nosotros somos para Dios. Es la voluntad de Dios la que interesa que se cumpla y por eso nos comprometemos con el Señor y con su palabra. Proverbios 16, versos 6 y verso 7, dice, con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. La única forma de perdonar cosas tan terribles como un abuso es un amor inagotable y fiel. Con el temor del Señor,
el mal se evita. Pues sin duda que Amnón no temía al Señor, y Absalón no temía al Señor, y todos los jueces de los que hemos estado aprendiendo estos últimos domingos, si no todos, por lo menos algunos de ellos no tenían temor del Señor, y lo vemos en las terribles consecuencias de sus actos. Todo se escribe para nuestra enseñanza. Y si hay una tarea importante que hoy debemos de cumplir, es importante, claro, que haya muchas personas siguiendo a Jesús, que haya muchas personas que son salvas, y ese es el ministerio evangelístico de la iglesia, cosa que debemos hacer siempre con entusiasmo y con dedicación. Pero hay una tarea igual o más importante aún, que es el discipulado, la formación de la nueva persona en Cristo. Y el discipulado implica la formación de su carácter. Y la formación del carácter implica nuestros hábitos, nuestros principios, nuestros valores, nuestra forma de pensar, nuestro manejo emocional, nuestro manejo de nuestra vida espiritual. Todo esto sabemos que no es sencillo, un esquema de asistencia a la iglesia domingo en la mañana, un ratito, y luego algunos tal vez se quedan a la clase, pero no tenemos esos espacios adecuados para ir trabajando con nuestro ser interior, con nuestro carácter, temperamento, valores, principios, que es lo que va formando a los discípulos en Cristo. Por eso me parece muy oportuno compartirles esta actividad que los jóvenes tendrán el sábado a las 5 de la tarde, sábado 1 de junio, ahí en Jerez, porque son espacios más pequeños, están trabajando un material de discipulado, ellos pueden conversar y reflexionar un poco más a fondo sobre su propia vida. Así que será excelente que vayas o que invites a algún otro joven más para que te acompañe a esa reunión. Y estamos con la serie de héroes y antihéroes. Este domingo vimos un terrible antihéroe en el culto vespertino, pero hasta cuando tenemos que tratar temas oscuros, Dios nos da una enseñanza. Y nos enseñó el domingo por la tarde que hay que cuidar nuestro corazón del resentimiento, porque el resentimiento provoca muchos daños, muchos males. Somos capaces de hacer cosas innombrables cuando estamos resentidos. Y este próximo domingo, pues nos toca avanzar un poquito más con los jueces y nos toca Jefté. Así que estaremos hablando acerca del juez Jefté ese domingo próximo, ya primer domingo de junio, tanto en el culto de las 10 como en el culto de las 2, de las 6. Y espero, déjenme terminar esta meditación hoy con esta invitación, exhortación. Espero que todos y cada uno cumplamos con nuestros deberes como ciudadanos y este domingo nos dispongamos a ir a ejercer nuestro derecho al voto. Votemos todos, votemos con responsabilidad, pidámosle al Señor que nos dé dirección, más allá de filias, más allá de odios, de aceptaciones o rechazos, más allá de gustos o disgustos, más allá de beneficios personales o no, hemos de pensar en la voluntad de Dios para nuestro país. Así que esto nos dirija a todos y a cada uno de nosotros, que podamos votar con un corazón en paz, sabiendo que estamos haciendo la voluntad del Señor, sin ningún tinte de pensamiento inadecuado. Que todo sea en el equilibrio sano y sensato de un corazón sostenido por el Señor. Espero que todos lo hagamos de esta manera. Les invito a que lo hagan como su pastor, que cumplamos a cabalidad con nuestros deberes como ciudadanos.